Yo le invito a que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, en Cristo Jesús, por este privilegio, Señor, que nos das de poder disponernos para estudiar tu palabra, que es verdad, Señor, de gloria. Gracias por tu Espíritu en nosotros, que a través de él podemos conocerte y la sabiduría de Cristo fluye en nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias porque lo que nos has permitido entender, pero no queremos que quede en un conocimiento, sino en la formación de Cristo en nosotros como el Rey que Él es. Gracias por este tiempo, por este privilegio, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por el perdón, la libertad, el gozo, la salvación, la paz, porque estamos en tus manos y en ti estamos confiados, porque todo está bajo tu gobierno y tu control. Gracias por este tiempo, por cada uno de nosotros, nuestras familias. Te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria, soberano Dios, en Cristo Jesús. Amén. Los días miércoles estamos estudiando lo que es el Evangelio del Reino. Vamos en la página número 8. Si usted tiene el material, si no, pues no se vaya a preocupar por eso. La página número 8 y estamos estudiando lo que verdaderamente es el Evangelio del Reino. Lo que verdaderamente es el Evangelio del Reino. Entonces, decíamos que las Sagradas Escrituras nunca lo resumen. O sea, para conocer a plenitud el Evangelio del Reino es muy difícil en una palabra que le sintetice a uno exactamente y diga, esto es, no porque es un misterio, y un misterio muy profundo, muy pleno. O sea, hablemoslo en términos de imperios y de reinos, son unas riquezas incalculables. O sea, es algo que no se puede enumerar ni contar. Es Cristo, obvio, pero desde Cristo se desprende. Vamos a mirar, a repasar los 5 primeros puntos. El Evangelio del Reino es Cristo resucitado, glorificado y revelado. Eso ya lo estudiamos. Eso es el Evangelio del Reino, es Cristo. Pero no podemos quedar con ese solo concepto. Sí, es Cristo resucitado. Sí, es Cristo que resucitó y está en gloria y es revelado. El 3.2 dice, el Evangelio del Reino es Cristo en nosotros, obrando sus propósitos eternos. O sea, ya es nuestra unión, nuestra comunión o relación con Cristo en base a los propósitos que Dios estableció desde la eternidad. Lo tercero es que el Evangelio del Reino es Cristo resucitado como el único fundamento de la iglesia. O sea, ya lo vemos en resurrección, pero como fundamento, como base inicial, como lo primero y lo más importante de la fe cristiana es Cristo resucitado. O sea, sobre ese fundamento es que yo puedo edificar mi vida y descansar con confianza. O sea, eso tiene que ver con fundamento. O sea, cuando se va a edificar una casa de 2 o 3 pisos, de 4 pisos, o un edificio de 5 pisos, de 10 pisos, de 50 pisos, ¿qué es lo más importante en la edificación de estas cosas? El fundamento. Entonces, cuando empiezan a edificar los arquitectos, los ingenieros y los constructores, la edificación, los que van a vivir allí, los empleados y todo el mundo va a descansar sobre que ese edificio está puesto sobre un fundamento firme y sólido. Ese tema ya lo vimos aquí, pero qué bueno poder resaltar algo, y es que el fundamento, o sea, el fundamento que yo tenga, así voy a vivir. Si mi fundamento es un Cristo resucitado, glorioso, es el Rey, es el Señor, ¿a qué le voy a temer? O sea, ¿a qué le voy a temer? Si es que es Cristo como fundamento resucitado, Rey y Señor, sobre mí, en mí, conmigo, el que va delante de mí, el que está dentro de mí, arriba de mí, abajo de mí, el que me guarda, el que me rodea, ¿a qué le voy a temer? Eso tiene que ver con fundamento. 3.4, el Evangelio del Reino es el señorío de Cristo sobre la iglesia. Ya hablamos de señorío, hablamos de que cuando el Evangelio del Reino es sobre mi vida, es muy poderoso, me acuerdo de ese tema. Cuando yo entiendo el Evangelio del Reino, lo abrazo, lo creo y empiezo a caminar bajo el Evangelio del Reino, que fue el único mensaje que predicó Jesucristo 3 años y medio, los apóstoles y la iglesia primitiva, ellos no tenían otro mensaje.
Cuando yo recibo el evangelio del reino, lo comprendo, lo creo, lo acepto, voy a tener un solo rey en mi vida, un solo rey, se va a llamar Jesucristo. No me va a gobernar el alma, ni el clima, ni las circunstancias, ni las adversidades, ni el afán, ni la ansiedad, ni la amargura, ni el pasado, ni la tristeza, ni el internet, ni el Facebook, ni el partido, ni el celular, el BlackBerry. A mí no, el que entiende el evangelio del reino, el que entiende el evangelio del reino, el que lo va conociendo, lo abraza, y dice, ¿qué es el evangelio del reino? Cristo como mi único, ¿qué? Señor. Él mismo dijo, no se pueden servir a dos señores. Mateo 6, 24 y 25. Efesios 4, 5. ¿Un qué? Un Señor. Un Señor. ¿Cuántos señores tenemos que tener? ¿Y quién es Cristo? Entonces no me meto a internet. Con este Señor... Tú puedes meterte a internet. Entonces mi almita no se va a alegrar, ya no tengo sentimientos. Con este Señor los vamos a administrar los sentimientos. ¿Con cuál Señor? Pues Cristo. Entonces ese punto es clave. Es clave. Ansioso, desesperado, angustiado, te está gobernando el alma. El afán y la ansiedad. Pero vengo a la iglesia. Pero entonces, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Eso es el evangelio del reino. Entonces eso lo hablábamos aquí y lo ampliábamos más. Yo creo que dedicamos 2 domingos, ¿no? No me gobierna el pecado, no me gobierna las tinieblas, no me gobierna la maldad, nada. Si tengo el evangelio del reino, tengo un solo ¿qué? Rey, un solo Señor. Y a muchos de nosotros nos gobierna el pasado. ¿Qué pasó el pasado? No, que mi abuela que me pegaba, ¿qué? ¿Sabe qué dijo José a la abuela? Yo quiero repetirle lo que José le dijo a sus hermanos. Los hermanos de José le dijeron, José, te pegamos, te humillamos, te maltratamos, José, perdón. Y José que le dijo, no, muchachito, tranquilo, coman, vaya, coman. Ustedes a mí no me hicieron, ¿qué? Nada. Y a esta altura uno que me hicieron, que me tocaron, no me miraron, no me saludaron, no me cargaron, no me dieron tetero. ¿Cuántos llevan el evangelio? 20 años. Quinto, el evangelio del reino es el evangelio único de Dios en el Cristo resucitado. Dios no tiene más evangelios. Al inicio de este material hicimos un trazo muy fuerte. Yo lo reconozco, pero muy sincero y muy verdadero. 10 tipos de evangelios. Falsos, erróneos y distorsionados. El de la mezcla, el del alma, el del show, el del dinero, el del diablo, el de las emociones, pero también vimos el de la especulación. Ya sé Biblia, ya sé mucho y me tuerzo. El del libertinaje, que también lo trillamos. ¿Qué es el evangelio del libertinaje? Ya no oro, ya no sirvo, ya no hago nada, ya no siembro, ya relax y me camuflo en una rebeldía. Y el fruto. O sea, porque esto es de fruto, Mateo 7:20. Estoy dándolo como un repaso. Hoy nos toca estudiar el 3.6. El evangelio del reino es la dispensación del misterio escondido en Cristo y ahora revelado a la iglesia por el Espíritu. Sexto, vamos a mirar alrededor de unas 15 significados de lo que es el evangelio del reino. En este punto, número 3, y vamos en el sexto, es la dispensación del misterio escondido. O sea, es la edad, el tiempo donde Dios determinó destapar ese misterio, darlo a conocer. O sea que el evangelio del reino para usted y para mí, hoy, ya, ya de tiempo atrás, me refiero que vamos a tocar el tema hoy, tiene que dejar de ser un misterio, ya ahora una realidad, un conocimiento claro de qué es el evangelio del reino. Una manifestación verdadera de lo que es el evangelio del reino. No lo podemos dejar en misterio, escondido y oculto, sino que debe salir a la luz. Voy a empezar con un texto que no está allí en el material, pero que lo puede agregar. Mateo capítulo 13.
Vamos a leer desde el verso 10 al verso 17. O sea que hoy vamos a hablar un poquito de misterios. Mateo capítulo 13, verso 10 al 17. Dice las Sagradas Escrituras. Usted, Mateo, sabe que es allí, por ahí cerca. Capítulo 13, verso 10 al 17. Dice las Sagradas Escrituras: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún los poquitos versículos que tiene le será quitado. Bueno, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído, hablándole al pueblo de Israel, ¿no? De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo, porque oyeron a Cristo, que era el reino y que traía el reino, pero no entendieron. Lo vieron y no percibiréis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? O sea, hagamos ahí un alto. El Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? O sea, es el mensaje de Dios. Se lo voy a decir en un lenguaje muy sencillo, muy práctico, que yo tenía esa idea o esa mente hoy en mi cabeza. El evangelio del reino es, yo lo veía hoy así, es un rey en un palacio. Está el rey en un palacio, mesa de oro, cama de oro, cuna de oro, olla de oro, la comida no, con todos sus banquetes. Pero a este rey le da por bajarse del palacio, montarse en su carroza e ir a querer vivir en una casa, digámoslo, en una pobreza extrema. Pero se tuvo que bajar de su palacio, de su imperio, de su carroza, de su caballo, hasta quitarse sus vestiduras reales y poderse poner un delantal y empezar a vivir con una familia o unas personas de escasos recursos, digámoslo así. Está con ellos y vive un tiempo y come lo de ellos, arroz con huevo, huevo con arroz con huevo, huevo con arroz y agua. Pero después este rey se les manifiesta y se les revela y les dice: yo soy un rey. Yo soy el rey de allá de ese palacio que ustedes ven allá. Sí lo ven, sí, yo soy el rey. Pero ¿cómo? Si usted mire cómo está vestido con un delantal de sirviente. No, pero yo soy. Y lo saca de ese estado y lo va trayendo y se les va quitando el delantal y se les va dando a conocer cómo es el rey. Lo sube en su carroza, lo monta en su carro, lo saca de ese estado y se lo lleva para el palacio. Y les dice ese rey: ahora todo este reino también es de ustedes, le pertenece, disfrútenlo, es para ustedes. Y yo lo veía así, ¿por qué? Porque es que el evangelio del reino es el rey que dejó los cielos, ¿sí o no? Nació en un pesebre, el rey nació en un pesebre. El rey nació donde nacen los burros y las vacas. Me imagino que para la época ni para ahora hay sanitario para burros y para vacas. Quiere decir que nació en medio de la humildad y la sencillez, pero creo que de los malos olores. Nació en una olla, una ciudad donde nadie quiere vivir, Belén. Miqueas 5:2 dice: el rey va a nacer en Belén, en un pequeño, dice pequeña, Belén, pequeñita. Entonces mire el proceso del rey. Ya dejó el rey el palacio que eran los cielos, vino a la tierra y se hizo a nosotros. Los papás del rey eran estrato 2 y eso que fueron al CAI a pedir que los bajaran a estrato 1 porque estaban muy caros los recibos.
José y María no eran millonarios, era gente pobre. José era constructor, repellador, bueno, carpintero, pero la carpintería era hacer casas. O sea que el rey vivió con un perfil sencillo. Y mire cómo vivió el rey después a los 30 años cuando empezó su ministerio sin nada. O sea, el rey se hizo a usted y a mí, a nuestra condición de hombre. Es más, yo le conté esa historia y hasta toda ficticia, pero ¿sabe qué hizo este rey? Yo aquí me pregunto, yo quiero abrir mi corazón esta noche. Yo he dejado preguntas necias, tontas, bobas e ignorantes hacia Dios. Yo eso lo he cambiado en mi vida. Ay, sí, Dios, porque si sabía no. Ay, Dios, porque. Ay, uno tiene que cuidar su corazón. Yo más bien hago preguntas y digo, uy, ese Dios tan grande, tan poderoso, venir a lavarme los pies. Ese Dios tan sublime, tan puro, tan limpio, venir a meterse a vivir en semejante hombre tan perverso. Más bien yo hago preguntitas así sencillas. El rey terminó, todos sus textos usted lo encuentra en donde, Miqueas 5:2, Zacarías 9:9, Isaías 9:7, Salmo 22, en Mateo capítulo 1, Filipenses 2:5-11 dice que se humilló, Juan capítulo 13 lavó los pies. Lea las escrituras. El rey. Entonces resulta, retomando el texto, que el rey, el Señor Jesucristo, cogió a un grupo de personas y les habló y les destapó el reino de una manera clara y sencilla. Si usted se devuelve, los teólogos de los lunes, contexto literario, capítulo 13, parábola de qué? Del sembrador. ¿Parábola de qué? Y entonces él habla de que el reino de los cielos como una ¿qué? Semilla, que fue sembrada en 4 tipos de corazones, que 3 de estos 4 clases de corazones se relacionan, se asocian, son muy similares: camino, pedregales y espinos. Pero él habla de otro corazón. ¿El corazón qué? Que es como tierra fértil. Eso lo sabemos. Dice que el reino de los cielos, como se ve que fue y sembró la semilla en un corazón. 4 clases de personas y de corazones. Uno son caminos. Le llega la semilla y llega el pájaro y tú se la lleva a las tinieblas. Otro entre espinos, los afanes del siglo, el desespero, la ansiedad se le lleva la palabra. Otros entre las rocas, igual también viene la prueba y llora y chilla y coge la curva. Pero los que la siembran en corazón, ¿qué? Fértil. Disfrutan, la entienden, la abrazan, la creen. Entonces, el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, se ha vuelto insensible. O sea, esa era el estado del pueblo de Israel para ese entonces. Ojalá no nos pase a nosotros ahora. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Aquí el problema era la dureza del corazón de ellos. Y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se conviertan y yo los sane. 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, le dice el Señor a los discípulos. Muchachos, ustedes son bienaventurados. Hagamos ahí un paralelo. Los sacerdotes, los ministros, los líderes religiosos de la época, los teólogos, los estudiantes de la Biblia, los que llevaban estudiando la Biblia 50 años, 40 años, 60 años, 70 años predicando todos los sábados la Biblia y leyendo la Biblia, yo hago esta pregunta: ¿entendieron el evangelio del reino aquí? Que eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los judíos. Llevan 70 años leyendo la Biblia, 50 años y no entendieron el evangelio del reino. ¿Quiénes lo entendieron? 12 locos. 12 locos. Hay niños, bueno, hay una niña muy chiquita. Alcohólicos marihuaneros.
Pedro era drogadicto. Para la época, Pedro era drogadicto, fuma tabaco y alcohólico. Pedro, el que ve en la Biblia. Busque Josefo, la historia de Josefo, hombres que escribieron en el primer siglo. Dos de ellos eran rebeldes que les gustaba tirar bombas. Otro eran ladrones que les gustaba quitarle la plata a la gente. Prestaban a gota y cobraban a chorro. Pero Dios los transformó. Estos no traían teología, no habían leído la Biblia casi, pocos sabían de Dios, pero venían con un corazón sensible, un corazón abierto al Rey. Pero esos que llevaban 50 años leyendo la palabra de Dios se cerraron. Porque el evangelio del reino y el que predicó el evangelio del reino vino en un estuche de carpintero. Un perfil sencillo, para ellos un perfil bajo, pero para Dios un perfil sencillo. No entendieron. ¿Por qué le digo estas cosas? Mire el 16. Bienaventurados vuestros ojos, le dice el Señor a los discípulos. Bienaventurados ustedes, muchachos, porque ven. Bienaventurados vuestros ojos, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Judas. Allá habían dos hermanos del Señor, Santiago. Jacobo, ese mismo, Santiago. Bienaventurados, muchachos, ustedes. Y vuestros oídos, porque ¿qué? Oye, mire el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. O sea, fueron privilegiados. Yo no sé para usted, pero yo abro mi corazón esta noche. Para mí es un privilegio oír el evangelio del reino. Porque con este texto me doy cuenta que yo estoy oyendo y estoy viendo lo que muchos hombres de Dios desde hace 4000 años atrás hasta el sol de hoy han querido ver y oír y no les ha sido dado. Desearon ver lo que veis y no lo vieron, al Rey, el reino caminando en el Señor Jesucristo. Y oír lo que oís y no lo que oyeron. 3.6. El evangelio del reino es el tiempo donde el misterio escondido de Dios en Cristo se revela a la iglesia por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. ¿Qué es un misterio? Es un secreto que se guarda por años, pero que en el tiempo que determinó la persona dueña del secreto decir, se lo voy a contar. Dios tiene, sintetizando todo el propósito de Dios, Dios metió sus secretos en un cuerpo. Se lo digo primero con mis palabras y lo confirmo con la Biblia. Cristo es el secreto de Dios. O sea, Cristo es el misterio. Dios tenía un secreto. Quiero ser sincero con usted y conmigo mismo. No la palabra Cristo. No el conocimiento Cristo, porque todo el mundo habla de Cristo. Porque se ven hablando de Cristo hace muchos años. Pero Cristo como la realidad espiritual de todas las cosas, bueno, algo tan sencillo. Pero Cristo como resucitado, que haya sido revelado. Pero Cristo como Señor y como Rey que haya sido revelado. Entonces, ¿por qué no gobiernan otras cosas? Me preocupa porque cuando yo escucho hablar del evangelio del reino, empiezan a hablar rompimientos, el diablo, las tinieblas. Y yo veo que el evangelio del reino, habla de un solo Rey, de un solo Señor, de un solo nombre que es sobre todo nombre. Yo ahí no veo en el evangelio del reino una competencia de Dios y el diablo, Cristo y el diablo, no. El evangelio del reino dice que Cristo lo venció hace 2010 años aproximadamente y que lo puso bajo los pies del otro misterio. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. Cristo. Pero, ya hablando de sintetizarlo, el misterio de Dios y de Cristo
Es la iglesia. Es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Este local? No. La iglesia es todas las personas que confiesan que Jesucristo es el Señor de sus vidas y empiezan a disfrutar de una relación con Él. Cristo cambia su vida, le liberta, le renueva, le restaura, le cambia, le va formando. La iglesia, usted y yo somos parte de ese misterio que Dios tenía escondido, pero que para este tiempo lo ha querido revelar. Le voy a leer esos dos textos para no dejarle en el aire y voy a leer otros de misterio. Y cerramos esta noche y nos vamos para la casa contentos con Cristo como el Rey de nuestras vidas. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Cristo revelado como el camino al Padre, el dador del Espíritu, el dador de vida en abundancia, el dador de salvación, el dador de gozo, el dador de perdón, el restaurador de la vida, de las familias. No. Yo miro por las escrituras que no hay por qué llorar por una guapanela. Uno le puede hacer frente a la guapanela. Cuando uno empieza a conocer realmente su identidad y el valor de lo que uno tiene para con Dios, es un privilegio. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice las Sagradas Escrituras, para que sean consolados sus corazones. O sea, lo que voy a leer a continuación es para que cobremos ánimo, para que nos motivemos, seamos consolados, animados, ánimo, para adelante, firmes. Bien, vamos bien. Unidos en amor, o sea, hablando de unidad, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de qué? Y de Cristo. O sea, el misterio de Dios Padre es decir, Cristo. Cristo. Versículo 3. En Cristo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de qué? De la sabiduría. ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿Dónde están todos los tesoros? La joya del tesoro de la riqueza de la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nos destruye? La ignorancia. Pero la sabiduría, que es lo opuesto, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:7, 19:8. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios convierte, cambia, transforma las vidas. Pero lo segundo que dice es, los mandamientos del Señor son rectos. La palabra de Dios es recta, que hace sabio al sencillo. Lo hace sabio al que es sencillo. Usted coja una señora sencilla, hermano, que no tiene ni primaria, no estudiando que no estudie, le podemos nosotros vincular a donde puede estudiar, terminar un bachillerato y seguir adelante. Con una persona de quinto de primaria y empieza a meter el evangelio del reino y Cristo y los principios del evangelio del reino y a conocer al Señor. O coja un intelectual, un abogado, cualquier persona. Cristo se vuelve sabiduría. ¿Qué le dijeron a Pedro y a Juan? Uy, estos son del vulgo. O sea, estos son de la olla. Del vulgo es de, bueno, usted ya sabe, el vulgo es de la misma. Estos vienen de la olla, este viene a comprar tabacos. ¿De dónde sacó tanta qué? Sabiduría. Uy, este cómo sabe tanto. Porque adentro se le estaba formando un rey. ¿Qué es la sabiduría? Cristo mismo. La palabra de Dios dice que ella nos hace sabios. Sabios no tanto en saber versículos bíblicos y conocer la Biblia, sino que lo poco que conozca o lo que vaya conociendo, la palabra sabio es saber vivir bajo los principios que están ahí establecidos. Ame los enemigos, pues ámelos.
Bendiga lo que os maldiga, pues bendígalo. Maldita vecina, vieja loca. Yo la bendigo. Claro que si uno está loco, tiene que arrepentirse uno. Y le están diciendo en la verdad. Porque a veces uno coge el evangelio para enloquecerse y atacar a la gente, no. Uno para mostrar a Cristo, si la vida de uno es normal. Yo he entendido que cuando uno empieza a tener una relación con Dios, uno sigue siendo el mismo. La misma personalidad. Lo que cambia son los principios y el carácter. Pero uno sí, o sea, ¿qué le digo? Si usted es alegre y usted llega al evangelio alegre, pues siga alegre. Esté feliz. Si usted es amargado, pues sí, siga amargado. Bueno, amargado no, si usted es carácter, pues siga así, póngale gobierno a su temperamento. O sea, esto es algo delicado lo que estoy diciendo, y es que a veces con la palabra de Dios queremos cambiar la personalidad, más no el carácter, que son dos cosas diferentes. El carácter es una cosa y la personalidad es otra. ¿Qué es la personalidad con lo que yo nazco? Una personalidad innata conforme a Dios me hizo. Así yo nací, no me pueden exigir más de acuerdo a mi personalidad. Fortalecer mis debilidades y las debilidades, la fortaleza multiplicarla. ¿Qué es el carácter? El carácter tiene que ver con la manera de actuar en diferentes circunstancias de la vida. Ahí sale a flor el carácter. ¿Usted cómo le conoce un carácter a una persona? En la prueba. ¿Usted cómo conoce mi carácter? En la prueba. Cuando me llegue la prueba, usted va a dar cuenta, uy, carácter de ese pastor. La prueba. Ahí aflora, ahí sale a luz quién es quién. Ahí uno se sapea solito. Bueno, se da a conocer solito. Cristo es el misterio. O sea, el evangelio del reino yo miro y un rey metido en usted y en mí con todo su tesoro. Vaya al lado izquierdo, Efesios, de ahí al lado izquierdo de su Biblia está Filipenses, pero más allácito está Efesios, capítulo 5, versículo 32. Quiero leer algunos textos de Efesios, pero voy a empezar allí para aclararle lo que le dije ahora. Son misterios que ya se están dando a conocer, o sea, ya tiene que dejar de ser el evangelio del misterio para usted y para mí, volverse una realidad en nuestras vidas. Efesios 5:32. Por eso yo en esto soy radical. Yo vuelvo y lo repito, no con usted, me voy a predicar a mí mismo. Porque la palabra de Dios es de doble filo, ella corta allá y acá. Me voy a predicar a mí mismo en este momento. Para mí, para Luis Sánchez, y me van a probar lo que voy a decir ahora mismo, cuando llegue a la casa, o ahora que salga aquí. Si me está gobernando el Facebook, el Internet, la novela, el América, el Mali, bueno, América, pues para que no en el Cali, el niño, el bebé, el alma, el tetero, la economía, la gripa, la lluvia, me está gobernando la amargura, el dolor, el pasado, la tristeza. Yo no he entendido esto. No lo he entendido. No lo entiendo. Luis, si te gobiernan estas cosas, ¿dónde está el reino? ¿Dónde? Entonces ya no miro televisión, ni abrazo a mi esposa, ni mis hijos, ni los quiero, ni trabajo. Cuando Él me gobierna, ay, no. Cuando Él me gobierna, yo puedo ver mi partido, yo puedo ver mi novela, yo puedo revisar mi Facebook, yo puedo alegrarme, yo puedo ser feliz porque Él me está gobernando, es el rey. Es el rey. Entonces, si hay cositas por ahí que el pecado, que nos está gobernando, compre una Ave María con todo respeto y pega unas oraditas, unas rezaditas esta noche, porque entonces no está haciendo efecto el evangelio del reino. Me estoy predicando, perdón, me voy a comprar algo para que me ayude. Bueno, entonces no estoy entendiendo. Pero es que hay cosas que llevo en el conflicto. Es que sé todos. Todos tenemos lucha y cada uno de nosotros tiene sus hábitos ocultos, vergonzosos, sus resabios, sus mañas. Todos tenemos lunares, todos, pero para eso viene el rey. Para decirnos, venga, yo le gobierno ese caso. Romanos 7, esa fue mi oración esta semana. Yo estoy orando Romanos 7. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí. A ese estado tiene que llegar uno. Y entonces aparece el Espíritu del Señor diciendo, venga, lo ayudo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Gálatas 6:7, no se engañen. No nos engañemos. Gálatas 6:7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si el hombre siembra para el espíritu, pues cosechará vida, gozo, libertad y paz. Pero si siembra para la carne, pues cosechará amargura, dolor y tristeza. Y muerte. ¿Se da cuenta? Entonces uno vive engañado y montándole que Dios, que el pastor. A mí no, yo por lo menos no. Yo me paro aquí. Yo hace años creía que mi problema era por culpa suya. Es que por la iglesia es que estoy así llevado, mano. No. No. Si estoy cosechando algo es porque lo he sembrado. Aquí nadie más. Yo he sembrado. Entonces tengo que recoger esta última cosecha y empezar a sembrar para el espíritu, para el reino, para lo espiritual. Empezar a sembrar. Si hoy me está gobernando la abuela, entonces abuela, te amo, te quiero, pero a partir de hoy quiero que Cristo me gobierne. ¿Sabe algo? Yo, bueno, se lo voy a decir. Porque cuando lo predicaré. La palabra de Dios coge un símbolo como una espada. Y la única manera que la palabra de Dios a mí me puede transformar y cambiar es cuando me mete en la espada. En Génesis capítulo 22 Dios dijo, le voy a meter la espada a un hombre que dice que me ama. Le voy a meter el cuchillo. Abraham, sí señor, me ama, sí, Abraham hace por mí lo que, listo, sacrifíqueme su hijo. Y lo va a amarrar a palo y le va a prender candela y le va a coger con un cuchillo y lo va a atravesar. Y Abraham, bueno, llevó el hijo, lo amarró y Abraham lo iba a traspasar con él. Y Dios le dijo, no lo haga. Porque ya sé que es un hombre justo, obediente. ¿A quién le metió Dios el cuchillo ahí? ¿Al niño o al papá? Salomón, las dos señoras que viven en una casa inquilinato, tienen hijos contemporáneos en la misma época. El de aquí, la señora de aquí llegó borracha y se le acostó encima del hijo y lo mató. Y la señora de acá se acostó temprano con su hijo disfrutándolo y lo tenía allí. Entonces la señora de acá al amanecer vio a su hijo muerto y fue se lo cambió a la otra señora que acostó temprano, pero era perezosa y se levantaba tarde. Se lo cambió. Cuando le cambió el hijo, la señora acá le iba a dar pecho y dijo, uy, este mostrico no es mío, hijo. Claro que todos los hijos son lindos, pero para los papás. Y este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Se formó un conflicto entre estas dos madres. Vea, es que ella me cogió el mío y me ella. Entonces Salomón dijo, acuéstenlo aquí. Acostaron el niño. Salomón dijo, tráigame una espada. Y le puso la espada en el ombligo al niño y dijo, lo voy a partir en la mitad. Esto es bíblico y es real. Lo voy a partir en la mitad. ¿Usted qué escoge? ¿El ombligo para abajo, el ombligo para arriba? La que ha matado el niño de ella. Dijo, yo escojo el ombligo para arriba. Y a la mamá verdadera le dijo, ¿usted qué escoge? ¿El ombligo para abajo? Y yo dijo, no. ¿Sabe algo? Déselo a ella. Déselo a ella. Pero no le haga daño al niño. Entonces Salomón tenía la espada en el ombligo y dijo, este hijo es de esta señora. Y hasta le dijo, este hijo no es suyo. Usted es una sinvergüenza, usted es una mujer. ¿A quién le metió la espada? ¿Al niño o a las mamás? Estoy hablando con padres esta noche. Y cuando le mete la espada a uno, no va a ser. No. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir. Partir. ¿A qué le da la palabra de Dios duro? ¿Partir qué? El alma, esa loca, la que... Por eso yo hoy con una conciencia clara le digo, yo me paro hoy como Charles Haddon Spurgeon. Cuando uno predica debe pasar dos cosas, o se enojan o cambian. Si usted hoy se va enojado y enojada, créame que yo me voy feliz. Y si usted se va cambiado, más feliz. Retomando el tema del miércoles pasado. Sana doctrina, Cristo, reino. Doctrina enferma, mandamientos de hombres. Gálatas 1:10. Si predico para agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero si predico a Cristo, agrado
Yo prefiero agradar a Dios. Entonces venir usted hoy miércoles y yo decirle, ay, Dios te ama, cariño. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Ora más, clama más. ¿Cuántos saben que tenemos que orar? Usted sabe, usted lo sabe. Hay que meterle la espada. Entonces yo me la estoy metiendo a mí mismo. Si tengo rey, si Él es mi rey, Él me va a gobernar. ¿Va a dañar mi vida? No. ¿Mi profesión me la daña? No. ¿Mi hogar me lo daña? No. En el rey están escondidos todos los tesoros de la sabiduría para resolver problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas ¿qué? La sabiduría de Dios. No creo en los métodos para trabajar con los jóvenes que meten en un marco. Así se trabaja con ellos, porque todos los jóvenes no son iguales. Las personalidades no son iguales, los temperamentos no son iguales, los casos no son iguales, las raíces de los problemas no son iguales. Es como yo a uno ¿cómo le voy a dar una cura, ponerle una cura en el brazo a un muchacho que tiene, oiga, o sea, bueno, el lenguaje sencillo, el que tiene cólico le va a poner una cura en el ombligo. Venga, le pongo esta cura ahí para que le quiten los cólicos. ¿Le va a servir? No. Hay que darle los motiles, ¿qué es? O Coca-Cola con chito, esos remedios como son efectivos. El evangelio del reino, este Cristo y esta sabiduría va a salir cuando la necesitemos. Conflicto con los hijos, Dios te va a dar sabiduría. No vaya a coger ¿cómo es que yo le debo de pegar a mi hijo? No, Dios te va a dar sabiduría. Hay casos que Dios te va a decir, no le pegues. Abrázalo. 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 Mire las escrituras en Proverbios, verá que hay pura sabiduría. Abrázalo. ¿Por qué? Porque necesita un abrazo. Y uno, hermano, dándole con estas manos. Es que... Y en la noche, que es esa misma mano que le pegó y que lo va a acariciar. ¿Usted cree que nos van a confundir? Oye, pero mi mamá con esa me pega y con esa me acaricia, y acariciarme con la otra. Dos misterios, Cristo y la iglesia. Lo que pasa es que al llegar a Colosenses, hablamos un poquito de sabiduría. Y en Efesios 5:32, mire, Efesios 5:32. O sea, yo sé que no hay tiempo para explicarle todo esto, por eso se le da un material, se le ha sembrado un estudio bíblico, una guía, para que usted lo mire en la casa. Mire lo que dice Efesios 5:32. Grande es este misterio. Grande, estamos hablando de algo grande, es un misterio grande, profundo, extraordinario. Mas yo digo esto respecto de quién. O sea, ¿a quién se está refiriendo ahí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol? De Cristo y de qué? Y de la iglesia. Es un misterio. Tendríamos que hablar Cristo cabeza, iglesia cuerpo. Tendríamos que hablar también, como dice la escritura, la palabra en Cristo. ¿Qué pasa el que se une a Cristo? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la herencia? Mire, un solo misterio. Voy a hablarle uno de los solos misterios. Vamos a leer Efesios 3:5, ya que lo tenemos allí. Al 8. Bueno, 3:5 y el 8. Porque 3:5, no, yo voy a leer el 5:5. 3:5. El 4. Efesios 3:4. Bueno, Efesios 3:3, pues. Efesios 3:3 al 5 y saltamos al 8. Que por revelación me fue declarado el misterio, Cristo, el reino, la gracia de Dios, el amor de Dios, la obra de Cristo en la cruz, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, hermana, hermano, lea la palabra de Dios. Lea Efesios, lea Gálatas, de ver tanta novela que en el momento de la prueba la novela no le va a servir. Con gobierno y con Cristo usted la puede ver. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de qué. ¿De quién? De Cristo. ¿Cómo yo voy a conocer el misterio de Cristo? Leyendo. ¿Y qué voy a leer? Pues ¿dónde está? Está en Romanos, está en Corintios, está en Gálatas, está en Efesios, está en Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, en Tito, Filemón, en Hebreos, Primera de
de Pedro, segunda de Pedro, en Santiago, en primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis. En el antiguo, en lo Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en las parábolas. La parábola de la red, la parábola del hijo pródigo, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla, el grano de mostaza. Ahí está el reino metido en las parábolas. En el Antiguo Testamento está metido en la ley que se le dio a Moisés, en las fiestas, en el tabernáculo, en el templo, en los elementos del lugar santo, el lugar santísimo, de los atrios, en los sacrificios. O sea que hay por dónde leer. Lo que pasa es que ya en el Nuevo Testamento se revela de una manera más gloriosa y en la persona de Cristo. Versículo 5, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Yo empecé leyendo que el Evangelio del Reino es la dispensación, la edad, el tiempo. Que Dios determinó por las Escrituras revelar a Cristo y revelar la posición de la iglesia como nunca antes. Aquí solamente no, yo le doy direcciones de pastores, ministerios, asociaciones donde está predicando a Cristo. Bueno, no de pronto en todo lugar, pero en muchos lugares está predicando a Cristo y el reino. Versículo 5, pero esto era un misterio que Dios en otras generaciones no lo dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, ¿qué? Apóstoles y profetas. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, del Señor, del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Lo que pasa es que aquí sí hay que ser claros y radicales, que no a todo mundo se le revela este misterio. ¿Qué dice ahí? ¿A quiénes se le revela? Según la Biblia, ¿no? Y eso lo tiene que aceptar la iglesia. Y esto lo tenemos que aceptar los pastores y los ministros. Que eso se le revela a los apóstoles y a los profetas. Y lo hace el Espíritu del Señor. ¿Por qué estos dos ministerios? Porque estos dos ministerios representan los dos pactos. Los profetas eran el fundamento de Dios en el antiguo pacto. Los profetas, Moisés fue como un profeta. Y de ahí en adelante todos los profetas traían a Cristo. Ahora se lo leo en otro texto. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, siendo Jesucristo. 3:8, y saltamos a otro texto que es bien poderoso. Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, haga un alto allí. Yo le quiero confirmar algo, para que usted y yo no nos sintamos lo menos, nadie nos quiere. ¿Quién era Abraham? Nadie. Abraham, nadie. Vendía escapularios en Ur de los Caldeos. Dios lo llama, lo transforma, le cambia el carácter. Abraham palo seco, Abraham padre de multitudes, padre de la fe. ¿Quién fue Jacob? Un suplantador. Engañó a papá, mamá, hermano, a todo mundo. Peleó con Dios. Pero cuando peleó por Dios no fue por la nevera, sino por su cambio de su carácter. Pero Dios lo cambió y le llamó Israel, pueblo mío. ¿Quién era Gedeón? Vivía más arriba de pampas. Decía, yo soy un pobre, a mí nadie me quiere, yo no tengo que comer. Y llegó a ser un libertador del pueblo de Israel. ¿Quién era David? Un simple pastor de ovejas. O sea, yo le tomo todos estos ejemplos, los apóstoles, ¿para qué? Para decirle lo que dice ahí la Biblia, a mí que soy el más pequeño. O sea, Dios ha escogido vasos sencillos, sin parecer, y le ha trabajado con ellos en el secreto, en el silencio, sin tanta promoción. ¿Quién era el más odiado de los dos hermanos de José? Pues José. Hombres y mujeres, ¿quién era Esther? Una mujer que estaba sembrando yuca y al otro día terminó reinando en Babilonia.
¿Quién fue la mujer que evangelizó a Naamán? Porque Naamán estaba desesperado con lepra y ella era la empleada de servicio de Naamán, jefe del ejército de Siria, el general de Siria. Y mantenía así en la casa con una rasquiña. Y la empleada, una muchacha sencilla, lo miraba y le decía, ay, mi señor, qué pecado. Mi señor, yo sé quién le cura esa lepra. Ya, vaya donde el profeta Elías, siervo del Dios Altísimo, y verá que le cura eso. Y entonces yo miro las escrituras y yo digo, y uno se cree poca cosa. No, es que saldrá algo bueno de Nazaret, de Meléndez, del Jordán, de acá. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, 8, me fue declarada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, incalculables riquezas. Vamos a ir cerrando con 1 de Pedro 1, 10 al 12, porque ahí tiene los otros textos. Ya leerlos, no, usted los tiene. Y aparte de eso, pues yo sé que la mayoría de ustedes la tiene clara. 1 de Pedro, y que este fue un estudio que se dio a nivel de seminario, que tomé riesgos. A nivel pastoral, a nivel de liderazgo aquí en la ciudad de Cali, tomé riesgos al empezar a destapar un poquito el evangelio del reino, pero yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía, según Isaías 55:11. Primera de Pedro capítulo 1, 10, verso al 13 y cerramos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 13. Los profetas, o sea, hablando del Antiguo Testamento, ¿no?, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia tiene que ver con Cristo, con el reino, Romanos 5:17. Es parte del reino. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos estudiaron, miraron la palabra de Dios, empezaron a observar, a interpretar, a aplicar. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo un tiempo. Yo hago una pregunta allí para explicarles el texto. ¿Los sufrimientos de Cristo fueron antes de la cruz, de él morir en la cruz, o después de que él murió en la cruz? ¿O los sufrimientos de Cristo murió en la cruz? Porque aquí hay dos tiempos. Aquí hay un tiempo de los sufrimientos de Cristo, según la Biblia, y hay un tiempo de las glorias que venían después de los sufrimientos de Cristo. Aquí hay dos tiempos. Y como la vida es de tiempos, Dios se ha manifestado y revelado en tiempos, y uno determina en qué tiempo quiere vivir. Usted y yo podemos escoger esta noche vivir en los sufrimientos de Cristo, el dolor, la pasión, el pesar, qué pecado. O pasar al tiempo de disfrutar las glorias, los sufrimientos de Cristo antes de la cruz, y las glorias de Cristo que vendrían después de la cruz. A esto se les reveló a los profetas del Antiguo Testamento que no para sí mismos, o sea, que no era para ellos. La revelación de Cristo, de la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, la gracia de Dios, el reino, el señorío de Cristo, la herencia, las promesas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros, para usted y para mí. Ellos administraban las cosas. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, yo digo dos cosas. No sé usted, a nivel personal me confronto. Cuando yo escucho el evangelio del reino, sea aquí en Paispamba, en la China, la Reconchinchina, un hombre de Dios o una mujer de Dios X o Y, con ruana o con corbata, con la camisa por fuera o en chanclas, porque Juan el Bautista predicó el evangelio del reino en chanclas
y vestido de pieles. Y el Señor Jesucristo predicó el evangelio en chanclas y montado en un burro. Yo no lo voy a ver en los mejores caballos. Cuando le tomé la figura del palacio, era el cielo, la gloria, el reino, pero eso se llama la kenosis de Cristo, griego kenao. Se despojó. No estimó el aferrarse, sino que se despojó. Y siendo obediente tomó forma de hombre. Y de hombre y después de siervo. Siervo eran los esclavos que tenían que lavar los pies o atender las mesas o servir a los jefes. Un hombre, una mujer X, Y, en el norte, en el sur, oriente, occidente de Cali, me predica el evangelio del reino. Mi Biblia dice que soy tan privilegiado que estoy oyendo, viendo y oyendo lo que quiso oír Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel. Lo que ellos anhelaron oír, ahora Dios me lo pone a oír a mí, de un hombre sencillo, una mujer sencilla. Y es más, ya le expliqué Mateo 13, del 10 al 17. Ahora el cierre. Ay, me faltó un versículo. Tengo que leerlo. Primera de Pedro 1:13. Me lo salté. Yo tengo que decirle lo que dice este texto, porque hoy no pasa nada en usted y en mí. Lo último dice, cosas las cuales anhelan mirar ¿qué? ¿Qué quieren ver los ángeles? Pues lo que tú y yo tenemos, al Cristo, al reino y las riquezas que tenemos adentro. Y nosotros llorando por una guapanela, por un transporte, por un recibo, por una gripa. Versículo 13. Nosotros, porque yo soy el primero. Versículo 13. Por tanto, o sea, por eso, por lo que están oyendo o leyendo antecito, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. O sea, renueven su mente. Renueven su entendimiento para que conozcan el reino. Y sean ¿qué? Sobrios, tengan dominio propio, gobierno, los gobierne el rey. No la guapanela, ni el transporte, ni la bicicleta, ni la moto. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? O sea, cuando se vaya revelando ¿qué? Jesucristo. O sea, yo cierro. Y uno no se renueva. Perdió su noche, su miércoles y yo también. Cosas que anhelan mirar ¿qué? Los ángeles. Yo termino. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Él es el rey con todo el tesoro que metió dentro de mí, dentro de ti, dentro de mí. No lo veo porque no lo creo, porque no lo estudio, porque vivo así. Yo le invito a que se ponga de pie, le gracias a Dios. En el material está mi número telefónico, o si no, yo soy abierto a alguna inquietud, duda, aporte, si me quiere dar un consejo, con toda libertad. Así me enoje, no importa, ayúdeme. Pero yo quiero cerrar dándole gracias a Dios por este privilegio. Señor, te damos gracias, porque tú eres el Rey. Porque tú eres el Señor. Gracias. Porque no es poca cosa lo que escuchamos y recibimos cuando nos disponemos y cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios en X o Y lugar a predicar el único mensaje que tú predicaste, el evangelio del reino, y que le fue revelado a los apóstoles en el Nuevo Testamento en Cristo, como el Rey, como la gracia soberana, como el Rey que tiene control y dominio, como el Rey que puso todas las cosas bajo los pies, su cuerpo que es la iglesia. Hoy te damos gracias. Señor, gracias porque es un privilegio. Nos sentimos unos privilegiados. Señor, gracias porque tu palabra dice, no temáis, en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. El reino. Gracias, papá. Gracias porque tu palabra dice en Mateo 9:35 y 36 que tú veías a las multitudes como ovejas sin pastor, extraviadas, confundidas, porque no tenían rey. No tenían reino, Señor de gloria. Para nosotros es un privilegio y no es ya como un acto de conformismo, de mediocridad. Necesitamos dar testimonio de nuestra fe en Cristo, del evangelio que estamos recibiendo, de la vida transformada que tú, o de la transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas. Hoy te damos gracias. Yo te invito en esta noche, yo me quiero confrontar y quiero recordar el tema
donde tocamos el 3.4, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino es el señorío de Cristo sobre mi vida. Yo hoy quiero renunciar a muchos señores que me están gobernando. Y hoy quiero una vez más confirmar y decirle, Señor, yo quiero tener un solo rey. Yo no me quiero dejar gobernar del pecado, ni de la carne, ni de la maldad, ni de la inmundicia. No me quiero que me gobierne la amargura, el estrés, el afán, la ansiedad, la desdicha, el pasado, Señor. Los medios de comunicación, Señor, la televisión, los programas. No nos queremos dejar gobernar, porque el fruto de eso, Señor, es que vivimos vacíos, amargados, inconformes, Señor de gloria, esclavos, cautivos. No hay deleite. Por eso no hay deleite, mi hermano y mi hermana. No hay deleite. Uno viviendo en la carne y queriendo que disfrutar el reino y leer la palabra y adorar al... No pasa nada. Yo hoy quiero proclamar a Cristo como mi único Rey, mi único Señor, el único que tiene control de mi vida. Señor, el único, Cristo, tú, Señor, gobiérname tú. Quiero renunciar a tantos reyes, tantas reinas, tantos señores que tengo en mi vida, y quiero proclamarte a ti solo como el Rey de mi vida. Como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos que Jesucristo es el Señor y creyéramos que Dios le levantó de los muertos, confesamos, Jesucristo, tú eres nuestro Kyrios, nuestro amo, nuestro Rey. Y contigo, Señor, nuestra vida va a tomar un giro de 360 grados. Ahí hemos venido en el proceso, pero queremos, Señor, una obra perfecta, maestra, excelsa, soberana en nosotros. Un cambio radical, Señor. Queremos dejar de dar vueltas. Yo quiero dejar de dar vueltas, Señor. Quiero dejar de esos altibajos, que sí, que no, que sí, que no. Un día me reina Cristo, otro día me gobierna el alma. Un día me reina Cristo, otro día me va a gobernar el pecado, la maldad. Quiero un solo Rey. Quiero un solo Rey. Quiero entender el Evangelio del Reino. Y es un solo Rey, un solo Señor, un solo Dios sobre mi vida. Jesucristo, un solo camino al Padre. Jesucristo, un solo dador del Espíritu Santo. Jesucristo, un solo nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, el nombre que me liberta, que me restaura, que me sana, el nombre que me levanta. Hoy consuela nuestro corazón, Señor, consuela mi corazón, porque en Cristo están los tesoros de la sabiduría, para levantar la familia, para restaurar los hijos, para restaurar las personas, para dar testimonio, Señor, en el entorno que nos pongas. Hoy te damos gracias. Hoy queremos que nuestro corazón sea esa tierra fértil. No queremos ser camino, ni pedregales, ni espinos. No queremos tener un corazón endurecido, mi Rey, entenebrecido, cerrado hacia el reino. Queremos tener un corazón abierto. Y, Señor, si es necesario meter la espada esta noche en nuestra alma, yo te doy toda la libertad, porque es de la única manera que puedo ser transformado. Duele, pero no daña. Confronta y hace enojar, pero no destruye. Transforma, cambia, renueva. Tu palabra verdadera, Señor, es la que trae un orden de gobierno a mi vida, un orden de restauración, Señor, a nuestras vidas. Hoy te damos gracias. Tu palabra es verdad. Hoy te damos la gloria. Hoy te honramos. Hoy te exaltamos. Termina dándole gloria al Rey. Glorifica al Padre, glorifica a Cristo, glorifica a su Espíritu en esta noche. Dile gracias. Gracias, Señor. Renuncio a las cargas, la amargura, el dolor, el resentimiento, la ansiedad que tengo, la duda, los temores, los hábitos ocultos vergonzosos, las mañas, los resabios. Renunciamos a todo lo que está dañando nuestra vida, Señor. Queremos ser verdaderamente libres por Cristo, por el Rey. Disfrutar de la verdadera libertad, la gloriosa libertad, como dice Romanos 8:21, de los hijos de Dios. Hoy te damos gracias. Dile gracias, mi Rey. Proclamo a Cristo como mi Rey, quien me hace libre, quien me restaura, quien me limpia, quien me renueva, quien me fortalece. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, soberano Padre. Gracias. Bendice al Rey con un fuerte aplauso en Cristo Jesús. Honra y gloria a ti, poderoso Dios. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Rey. Amén y amén.